hacer las cosas simples. Sí. Nosotros tendemos la tendencia de complicar todo. Hoy en día, en los días de hoy, hay muchísimas sectas. Hasta de saludos en la Biblia se hacen doctrinas, ¿eh? Ha sido el Espíritu Santo que me ha dado una nueva revelación. Es muy peligroso no leer la Biblia sola. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos un día más a Voces de Benecer. Hemos tardado un rato en volver a grabar, pero ya estamos aquí de vuelta. Y vamos a empezar por fin el kit del nuevo creyente. ¿De qué vamos a hablar en el kit del nuevo creyente? Básicamente vamos a tratar todas las cuestiones que las personas tienen cuando vienen a la fe, cuando empiezan en el camino de Cristo. Vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de los milagros de la fe, vamos a hablar de la salvación, vamos a hablar de todas estas cosas que a lo mejor todo el mundo tiene preguntas y a lo mejor en su iglesia o no sabe preguntar o alguien no le sabe responder, pues aquí lo vamos a responder todo para que usted lo tenga claro. En este día vamos a hablar de la importancia de leer la palabra de Dios, de la importancia de la Biblia. Amén. Porque al fin y al cabo dice la propia palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y para este caso tenemos aquí a nuestro pastor Alex Dantas que nos va a echar una mano con este tema. Amén. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Bien, estoy bastante bien, a pesar de que la semana ha sido bastante ajetreada, com um pouco de gripe, aún estou aqui com um pouco de los sintomas, pero bueno, bem. Está malito, pastor. Decir, Sí. puede ser que bien, ¿no? Pastor, este es esto no lo podemos dejar pasar por alto. Este es el mes del amor y la amistad. Así es verdad. Usted está enamorado, ¿verdad que sí? Sí, bueno, Usted está enamorado, usted está que casado sí, hace 500 años ya. Sí. Yo quiero que usted le mande un beso a su esposa desde aquí, a su esposa Luciana, mándele así. Bueno, cariño, aquí desde del podcast, ¿no? Ay. Un beso, ¿no? Wow. A ti y bueno, y recordando de que no me he olvidado de tu cumpleaños, que ya se va acercándose y yo estoy viendo ahí cómo podemos hacer la cosa y vamos a conmemorar a lo grande. Uy. Wow, Promesa, vaya. ¿Cuántos años tiene casado ya usted, pastor? Pues me pillaste, que mi esposa no escuchase. Pero bueno, 31. 31. Sí, Ya, sí, los años pasan volando, ¿eh? Sí, wow. Pasan volando. Vamos con el tema, pastor. Vamos a hablar de la importancia de leer la palabra. Vale, entonces, de primeras, lo que toda persona a lo mejor tiene en su cabeza es que, ¿por qué yo tengo que leer la Biblia? ¿Qué hace la Biblia que sea diferente a otros libros, digamos, ya sea religiosos o seculares? ¿Qué usted cree de eso? Bueno, lo primero que tendría que decir que en segundo de Timoteo, capítulo 3, 16, dice que la palabra de Dios, o sea, que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Ok. Y la otra cosa también que tendría que decir también, ¿no? De que la palabra de Dios inspiró, ¿no? A jueces, ¿no? Ha influenciado en la sociedade, não? Claro, sí. Que nos ha dado valores também, incluso valores éticos, não? Morales, não? E, na verdade, que a Bíblia nos aporta muitíssimas coisas a nossas vidas. E é muito importante, não? Incluso as pessoas não crentes, não? Eu creio que uno pode chegar a um nível de conhecimento grande através da Bíblia, não? Uh-huh. Sí. A una persona, por ejemplo, a una persona no creyente, lo que yo creo que la Biblia le puede ayudar es, por ejemplo, a mejorar como ser humano, creo, personalmente. Porque al fin y al cabo, cuando, por ejemplo, le recito el pasaje de que justamente lo estábamos hablando ayer en la célula, sí, me vino en la cabeza. Sí. El pasaje donde Jesucristo le preguntan sobre los mandamientos, ¿no? Sí. Y él resume toda la ley y los profetas diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amor y amor, básicamente. Sí. Entonces yo creo que a las personas, tanto creyentes como no creyentes, le puede ayudar a mejorar como persona el hecho de leer un libro que te incite o que te mande a que tú ames a las otras personas, ¿no? Amén. Lo que tú decías, ¿no? Sí. Incluso aporta a la familia, ¿no? Ahí está. O sea, que nos puede aportar sabedoria a la familia, incluso como llevar nuestras finanças, Correcto. incluso superar uma dificuldade, não? Porque a dificuldade em qualquer momento Sí.
que te pode apresentar, não? Caso de uma enfermidade, caso de uma separação. Bueno, y una infinidad de Hay cosas de todo, hay de todo en la que Biblia. la Biblia nos da muchísimos consejos a bien, Amén. ¿sabes? Amén, amén, amén. ¿Cuál usted cree que es la mejor manera de nosotros poder empezar a estudiar la Biblia? Como, bueno, tanto como creyente o como persona que está interesado, ¿no?, en la palabra de Dios. Sí. La mejor forma. ¿Por dónde, por ejemplo? Le doy un ejemplo. ¿Por dónde usted, si le dicen, pastor, quiero estudiar la Biblia o quiero empezar a leerla, ¿por dónde usted lo mandaría a la O sea, una persona? persona creyente o no creyente. Creyente, creyente. Bueno, una persona creyente, ¿no? Que ya, bueno, que ya tiene convicción de su fe, ¿no? Lo primero que lo diría, ¿no? Era por los evangelios, Los ¿no? O sea, evangelios. representa que una persona que es nuevo en la fe Sí. y lo que ya tiene convicción, ¿no? Entonces, era empezar de los evangelios, ¿no? Ujú. Y lo consejo que lo daría sempre que tenha uma guia, não? Ou seja, que neste caso estamos trabalhando muito com grupos celulares, não? Sí. E sempre buscar ajuda del líder de célula, não? Sí, del líder o encargado. Sí. Sí, bueno. Entonces, claro, porque es muy peligroso no leer la Biblia solo, ¿no? Ujú. Hasta mismo porque, ¿no? Nosotros hemos visto en lo largo de la historia, ¿no? Sí. Incluso de la iglesia primitiva, que já havia homens estudiados, ¿no? De que han dedicado horas para aprender, ¿no? Y pasar de generaciones a generaciones, ¿no? Entonces nosotros hemos visto que desde el principio, ¿no? Que personas quisieron hacer innovación, ¿no? O sea, Entonces, añadirle, ¿no?, un sí, poco a la palabra. añadir, ¿no? Entonces, Sí. claro, uno cuando que lo lee solo é muito peligroso, ¿no? De que uno puede decir, no, ha sido el Espíritu Santo que me ha dado una nueva revelación. Una nueva revelación. Entonces é muito peligroso. Entonces de ahí puede surgir aquelas sectas, ¿no? Que, bueno, incluso si nosotros fuéramos enumerarnos, hoy en día, en los días de hoy, hay muchísimas sectas porque uno ha querido leerla e interpretar sola, ¿no? Interpretarlo a su manera, ¿no? A su A su conveniencia, digamos. manera, ¿no? Y como en la iglesia nosotros tenemos el manual que no hecho por nosotros, que ya viene ya desde el principio, ¿sabes? Ujú. Claro, claro. O sea, a veces nosotros tenemos que hacer las cosas simples, ¿no? Sí. Nosotros tendemos la tendencia de complicar todo. Entonces, cuando complicamos es donde vienen los problemas. Sí, 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 correcto, correcto. Justamente, mire, justamente lo hablaba también ayer en la célula, hablamos del pasaje de Cristo, donde él habla con las personas y dice, yo soy la vid, y mientras ustedes permanezcan en mí, van a dar frutos. Y es lo que yo les comentaba a los chicos. Cristo en ese momento estaba hablando con personas que trabajaban el campo, trabajaban la tierra. Entonces ellos sabían lo que le estaba diciendo. Sí, es verdad. Entonces a veces nosotros queremos, nosotros mismos, por nuestra fuerza, meterle unas ambigüedades a la palabra. No sé si para sentirnos grandes o para sentirnos que nosotros sabemos mucho, cuando la palabra es muy simple. Cristo habló simplemente a todas las personas porque él sabía con quién estaba tratando. No estaba tratando con eruditos. Si estuviera tratando con eruditos, le habla como erudito. Pero si estaba tratando como con personas del campo, personas de la siembra, le habla como personas de la siembra. Entonces, yo creo que para evitar lo que usted dice, las sectas o las herejías y demás, es mejor tener una buena guía, ya sea un maestro, ya sea un líder y demás, antes de nosotros empezar a leer la Biblia solo o hacer nuestras propias interpretaciones, ¿no? Porque ahí es cuando vienen los errores estos de crear una religión en base a lo que yo creo, digamos, ¿no? ¿Por qué usted cree que el creyente es tan importante que el creyente lea la Biblia, o sea, la estudie, y no solamente la lea ocasionalmente, por ejemplo? Que se lea un versículo al día o se lea un versículo cada 5 días o lo que sea. ¿Por qué usted cree que es tan importante que nosotros, o sea, tengamos en cuenta siempre de que tenemos que estar leyendo la palabra o estudiándola y demás, en vez de leerla ocasionalmente, siendo creyentes, ¿eh? Mira, Josué 1:8, ¿no? Ujú. Dice, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, ¿no? Muy importante, ¿no? Nosotros entender
que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Ok. Y siendo palabra de Dios, ¿no? Va, que va a aportar valores a nuestras vidas, ¿no? Muchas de las veces necesitamos ser motivados para caminhar, ¿no? Porque vai haver situações que nós não vamos poder, Ujú. ¿no? E necessitamos consejo de Deus, necessitamos palavra de Deus, ¿no? Amén, amén. ¿Sí? E porque como disse a palavra de Deus, ¿no? Em el mundo tendréis aflições, ¿no? Así es. Así Pero es. saber que Cristo venceu, ¿no? Amén. E que Cristo foi vencedor e nós somos mais do que vencedores em Ele, ¿no? Então, é Amén. claro, quando nós que temos consciência de isso, nós vamos poder eh, entender que a importância De la lectura, ¿no? de estudar a Bíblia, não somente ler, não? Porque, Ujú. claro, quando tu lo ler, que tu pode ler como uma novela, como Como un uma história, libro. um livro, Sí, não? claro. Então, isso é muito importante porque nos aporta nossas vidas, Amén, sabe? amén. No puede ayudar, bueno, lo que usted decía antes, no puede aconsejar, no puedes incluso dirigir cómo nosotros debemos dirigirnos a Dios, cómo nosotros debemos orar, o sea, en los momentos de aflicciones lo que debemos hacer, en el momento de tener problemas. Es que eh, yo siempre lo digo, la Biblia hay de todo, ¿no? Hay incluso consejos para las personas que son muy chismosas. Las personas que hablan mucho, también hay consejos para ese tipo de personas en la Biblia. O sea, que abarca tantas cosas de la vida del ser humano que a veces uno piensa que la Biblia es un libro cualquiera, cuando hay de todo. Es un manual literalmente de vida, tal cual. Amén. É somente uma aportação, não Evas. Muitas pessoas, que muitas vezes o que fazem é repetir coisas que outros han hablado, Dijeron, não? claro. Pero claro, quando tu dá, ao entender o que a palavra de Deus pode aportar à tua vida, e tu vida pode cambiar. Lo Mm, que tu has dicho ahora, ¿no? A veces el chisme, que la mentira, ¿no? A mm. veces el hablar demais, ¿no? Uno se pode meter em problema, ¿no? Correcto. Entonces, claro, quando uno já lo conhece, todo isso, então já vai com cuidado, ¿no? Así es, así es. Porque todos nós estamos propensos ou temos aquela tendência de cair Sí. em esses errores, não? Então, se uno já vai com cuidado. Então, Cuidado, que aquí me han dicho lo que me puede pasar si si me meto en chismes o hablo de más, una cosa que a lo mejor yo no sé. ¿Usted cree, pastor, que si nosotros, mira, justamente ayer hablaba, me preguntaba uno de los chicos que va a la célula, ¿no? Hola, David, saludos para ti. Me preguntaba, Evans, ¿cómo yo sé, por ejemplo, si lo que me están predicando, lo que me están enseñando es correcto? ¿No? Y nosotros estuvimos ahí hablando con él, Ted y Cristina, yo. Le digo, yo lo que pienso es que tú puedes discernir lo que te están diciendo si está bien o está mal leyendo la propia palabra. Porque si las cosas que no están allí, las cosas que te están diciendo, es palabra de hombre, básicamente, es enseñanza de hombre. Si no está escrito en la Biblia, ahí tú disiernes y dices, óyeme, este hombre me está hablando cosas raras. Entonces, es muy importante el tema de la lectura, el estudiar la Biblia realmente para no ser engañados, ¿no? Por personas que a lo mejor tergiversan el evangelio, tergiversan la palabra para beneficio propio, ¿no? Para ganar dinero, para ganar fama, para engañar a las otras personas, básicamente. Amén. que me chama muita atenção Sí. que os crentes de Bereia, não? Hechos 17:11, não? Disse de que eles esquadrinhava as escrituras, não? Ujú. Ou seja, que averiguava de que aquilo era certo, não? Claro. Então, claro, quando tu escute uma predicação, uma ensinança, que tu não apunta, que tu não averigua de que aquilo sim é correto, Sí. então tu corre o risco de ser enganado, Ujú. não? Então, claro, é muito importante isso, não? Sí, claro. Uno,
uno tiene este sentido de poder escuadrillar la palabra, averiguar si aquello es verdad, Sé que yo es cierto. ¿no? O sea, no quedar solamente con la palabra De ese día, de de, ese hombre. sí, de este hombre, de este predicador, ¿sabes? Sí, porque yo creo que a veces caemos en emocionalismo, ¿no? Sí. Digamos, el hombre grita mucho, zapatea, corre para allá y para acá, pero no sabemos si lo que está diciendo es cierto. Y por la parafernalia que se arma, uno piensa que es de verdad y a lo mejor hay gente que siente cosas por su propia emoción, sin Sí. saber si lo que te están diciendo es tremenda herejía de este tamaño. ¿Sabes? O sea, increíble. Pero usted, por ejemplo, mandaría a las personas que cuando vayan a escuchar una prédica, una palabra, lleven libreta y boli para que cojan puntos clave y luego lo estudien, por ejemplo. O sea, es lo que cada crente tiene que hacer. Amén, amén. Apuntar y averiguar Ujú. después, ¿no? Que si aquello es cierto, ¿no? Claro. ¿Sí? Y na verdad, la Biblia es algo tremendo, tremendo, ¿no? Y lo que nos hace ver también de que realmente es palabra de Dios son las profecías. Ok. Pero claro, cuando tú ves las profecías, ¿no? De que fueron habladas antes, bueno, y incluso la profecía del Mesías, ¿no? De Jesús, ¿no? Es 700 años de Cristo, ¿no? 700 años antes, wow. Antes de Ya Cristo, ¿no? ves. Entonces hay que tú dar cuenta, ¿no? De que sim, realmente es palabra de Dios, Amén. ¿sabe? Entonces es una de las cosas que te lleva a creer nisso, ¿no? Igual que cuando tú también otra cosa también de que nosotros podemos dar cuenta, ¿no? De eso, ¿no? Es cuando que tú escuchas una noticia, ¿no? Sí. Según que la cadena que haya, ¿no? La noticia que va a contar su versión, ¿no? O Sí, sea, no, ha sido obviamente. así. Pero Sí, en sí. cambio, si tú lo ves la noticia por otra cadena, Va a contar otra cosa. o sea, Sí, sí, entonces, sí. ¿qué tú tienes que hacer? Claro. Ver, ver varias versiones de la Biblia, incluso, ¿no? Ujú, Y poder contrastar ujú. que la pregunta, que la respuesta o la noticia Claro. Sí, sí, de sí. que se está escuchando, que si realmente aquello Es, es es verdad, cierto. ¿sabe? Como dicen, cualquiera te va a contar su versión. Lo mejor es estar allí Ahí y verlo está. tú mismo a ver qué conclusión tú sacas, ¿no? O sea, esto va muy ligado creo que a la primera pregunta, que es que, ¿cómo yo puedo saber que lo que yo estoy entendiendo de la Biblia es correcto? O sea, ¿cómo yo puedo saber que, por ejemplo, mi interpretación de algún versículo o lo que sea es correcta? Uhum. Bueno, é o que tu disse, não? Vai muito com a primeira, não? Eu creio que se nós não que não temos uma guia, é Mm. peligroso. Sí, É muito peligroso, não? E às vezes, uno quando tem um nível de conhecimento, não? sí. Isto só pode criar uma vanidade, não? Vale. Uma pessoa que chega em la igreja, não? Bueno, que nesse tempo, graças a Deus, vamos vendo muitos destes casos, não? De pessoas que vão chegando aí à igreja com formação, médicos, pessoas que estão na universidade, tudo isso, não? Então, claro, esse segundo tipo de pessoa que seja, então, claro, pode querer, já por ter leído um livro, ou o que seja, Sí. então, hacer sua própria interpretação, não? Propias conclusiones, ¿no? Sua própria conclusão, não? E chegar a errores garrafales, não? Ou seja, isto pode trazer Sí, muitíssimo prejuízo, sí, sí, sí. sabe? Como que división en la iglesia, es que separación, porque mayormente el hombre se deja llevar que por lo que escucha, ¿no? Mm, O sea, claro. y lo más importante, el testimonio que uno puede dar, ¿no? A veces uno tiene un nivel de conocimiento, Sí, claro. pero claro, no solamente lo que él conoce, lo que él habla, pero sí el testimonio de su vida, Ujú. ¿entiendes? Entonces es muy importante eso. Amén, amén. Ok, pastor. Vamos con la última ya. Vale. Usted
¿qué consejo, por ejemplo, usted le daría a las personas para que puedan entender mejor las partes que son como más confusas de la palabra, ¿no? Porque hay cosas que yo creo que son mucho de interpretación, ¿no? Entonces, a nivel guía, por ejemplo, usted le diría, mira, si te vas a poner a leer y ves algo confuso o lo que sea, ve donde, por ejemplo, ve donde tu maestro, ve donde tu líder de célula, en este caso, que esta es una iglesia celular, ve donde tu pastor, ve donde bueno, la persona que esté a cargo de las personas que estén aprendiendo en ese momento, ¿no? Sí. Usted que... Mira, Provérbios, bueno, parafraseando um pouco, Provérbios 2, del 3 a 5 diz assim: Se clamares a inteligências, então hallaré el conhecimento de Deus, não? Ujú, Então, é claro, nós devemos pedir, não? Que Deus nos pueda aclarar, ¿no? Aclarar nuestra mente, nos pueda dar inteligencia para entender lo que Dios nos está hablando, ¿no? sí. Incluso el mismo Espíritu Santo, ¿no? Ele habló a sus discípulos, ¿no? De que cuando el Espíritu Santo Descendiera. descendiera, ¿no? Iria hacer acordar todas as coisas. Ou seja, o mesmo Espírito Santo nos dá inteligência, Ujú, aclara nossas mentes, sabe, Evans? ujú. E outra coisa também que eu poderia dizer também, não? De que a Bíblia é um livro tão especial que nós que temos o privilégio de lê-la com o autor aí a tu lado, Amén, amén, sabe? amén. Nenhum outro livro que tu tenha este privilégio Amén, de sentar para lê-la com o autor de tu lado, não? amén. Porque há livros que em realidade que tu pode ler e há partes do livro que tu não que tu não entende. Claro. Pero a Bíblia está aí e o autor está aí. Aunque há passagens que nós só vamos poder entender quando estivermos em la glória de Deus, não? Ok. Porque que por mais entendido de la palavra que seja el teólogo, pero há passagens que não vão poder entender. Quizás alguma hora pode estar dizendo, mira, que eu tenho muita dificuldade para entender a Bíblia. Sí. E eu digo, bem-vindo ao clube, não? Bienvenido a nuestro mundo. Que não será o único, não? Então, claro, Ay, Dios mío. é assim, não, que não vamos pretender entender toda a Bíblia, não? Ujú. Sabe? Amén, amén. En resumen, en conclusión, lea la Biblia, si tiene dudas, vaya con su maestro, vaya con su pastor, con su líder de célula, acérquese a las personas que usted tenga en su iglesia, que sean maestros y demás. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que usted se ponga a leer la Biblia usted solo, más que todo porque se puede prestar a malas interpretaciones. Amén. Así que Dios te bendiga. Pastor, ¿usted tiene algo que decir Sim, para finalizar? sim. Bueno, outra coisa que queria dizer, não? Fazer perguntas, não? Sí, Em que época foi hablado isso? A que tipo de pessoas, não? Ou seja, é o contexto, el contexto, claro. é contexto, não? Sí, Porque muitas das vezes queremos fazer disso uma doutrina. claro. E muitas vezes não é, é específico a um grupo de pessoas, não? Sí, Ahora sí, lo que es en relación a la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿no? O sea, la doctrina bíblica, entonces sí, o sea, es para todos nosotros, para toda la iglesia. claro. Es muy diferente, Es ¿no? importante el contexto, es verdad. Es muy Sí, sí. importante. Entonces, Sí, sí. que no lo pierda esperanza, ¿no? Claro. De entender, ¿no? Sí, 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 sí. Eu também estou nesse processo também, não? Sí. E sobre tudo isso, não? Quando te sentes a ler, pedir que o Espírito Santo esteja contigo, guiando-te, e como Evan ha dito também, não? Buscar alguém que te pueda aclarar e ensinar-te. Amén, amén, amén. Porque hay veces que hasta de saludos en la Biblia se hacen doctrinas, ¿eh?
No voy a decir cuál, pero hay alguna que va por ahí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos la próxima vez. Estate atento porque vamos a seguir hablando del kit de nuevo creyente. El próximo capítulo va a ser muy especial. Dios te bendiga. Chao, chao.